Muy bien, hermanos, si tiene por ahí su Biblia o acceso a ella a través de algún dispositivo, vaya conmigo al libro de Jeremías. Recuerde que seguimos en esta corta temática de las enseñanzas de Jeremías a partir del capítulo 18, a raíz de esas hojas de la Biblia desprendidas por ahí que alguien las hizo bola y las tiró a la calle y por ahí me las encontré y las levanté. Me puse a repasar eso porque era algo que estaba, como le había dicho anteriormente, yo estaba repasando semanas antes en mis devocionales, ¿verdad? Pero ya con un corazón más dispuesto a esa, yo no le llamo casualidad, ¿verdad? De haber encontrado esas hojas vagando ahí en la calle, ¿verdad? Como le dije anteriormente, no sé quién las desprendió ni por qué razón las separó del resto de la Biblia, ¿verdad? Pero ahí estaban. Y ya vimos la enseñanza pasada, ¿verdad? Y hoy sigue más la enseñanza. Por ahí estaba repasando en mi mente que, pues, al igual que esa historia de Jonás y Nínive, ¿verdad? En la cual Jonás estaba centrado en llevar ese mensaje del Señor para el pueblo de Nínive y veía cómo, y sabía él el pecado que había en esa ciudad. En ningún momento él se puso a pensar que lo que estaba pasando era para él y por él. Sí, el Señor quería tratar con él, no era tan importante tratar con Nínive, que sí lo era en realidad, pero era más importante que el Señor tratara con el corazón de Jonás. Y al estar repasando esos capítulos de Jeremías, también pasó por mi cabeza que el Señor quisiera estar tratando conmigo, ¿sí? Conmigo personalmente. Yo le extiendo esta enseñanza. Si es para mí, gloria a Dios. Si hay algo que usted pueda tomar, si hay algo que usted pueda recibir de la clase pasada, del servicio pasado y del servicio de hoy, gloria a Dios, ¿verdad? Me dice Jeremías capítulo 19, ¿sí? El 1 y el 2. Es el pasaje, el capítulo donde menciona la señal de la vasija rota, continuando con esa temática del alfarero, ¿verdad? De la clase pasada. Dice el versículo 1, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y me dice el versículo 10, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y me dice el versículo 15 del capítulo 19, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Gracias, Señor amado, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu está presente y nos redarguye, Padre, nos instruye, nos conduce, nos consuela. Quédate con nosotros, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Esta es la segunda vez que Jeremías tiene que ir a la casa del alfarero. Como lo vimos el servicio anterior, el Señor lo envió a la casa del alfarero la primera vez, ¿verdad? Y con Jeremías, el Señor está utilizando otra forma de mostrarle a él de una manera objetiva lo que está en el corazón de Dios para su pueblo, ¿verdad? Y aquí está esta segunda vez, Jeremías yendo hacia la casa del orfebre, ¿verdad? La primera vez el Señor le dijo que fuese allí porque le iba a enseñar algo. Y el profeta obediente, ¿verdad? Acudió y vio cómo el alfarero trabajaba por ahí con una vasija, ¿verdad? Y dice la palabra, él vio cuando la echó a perder en su mano, ¿verdad? Pero, y volvió y de lo mismo hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla, dice Jeremías 18:4, ¿sí? Y esto fue una parábola viviente que estaba ilustrando gráficamente la obra de Dios, tanto en la vida
de Jeremías como en la vida de una nación. ¿Sí? Recuerde que Él puede rehacer vidas estropeadas, como lo aprendimos el domingo pasado. Usted y yo podemos pensar que ya no hay solución para ti o para mí, que tu vida o la mía están fuera de todo remedio, pero Dios es tan hábil, sí, como ese alfarero, y puede convertir una vida arruinada en algo exquisito y hermoso a su vista, ¿verdad? ¿Y por qué no a la vista de los demás? Recuerde que tenemos que ser testigos, ¿verdad? Entonces, hay una frase aquí que viene a mi mente al estar leyendo estos pasajes de Jeremías. Hay esperanza para Israel. El Señor la ofrece, ¿verdad? Eso es lo que Dios estaba diciendo. Al decir, del mismo barro puedo hacer una vasija útil, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Solo tenían que abandonar su pecado y acudir a Dios. Y Él les convertiría en una nación para su gloria. Pero ¿qué pasó? Como lo podemos ver en esos capítulos, Israel no quiso. Y ya lo hemos visto, ¿sí? ¿Qué hicieron además? Decidieron matar a Jeremías, el portavoz de Jehová, el portavoz del mismísimo creador del universo. Se confirmaron y se conformaron con sus malos caminos. Tomaron una decisión final. Y ahora era tiempo de que el Señor respondiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Nuevamente el Señor le habla a Jeremías y lo envía por segunda vez a la casa del alfarero. Y esta vez para comprar una vasija ya hecha, ¿sí? Y lo manda, dice el pasaje, ir al valle del hijo de Hinnom. Si usted no sabía, le voy a dar un dato importante que cuando la gente lo conoce por primera vez se aterroriza, ¿sí? ¿Sabe qué estaba pasando ahí en el valle de Hinnom? Ahí era donde los israelitas estaban sacrificando a sus propios hijos, a Baal, ¿sí? Y ahí Jeremías tenía que dar el mensaje a su pueblo, como lo mencionamos en la semana pasada, ¿verdad? Porque debido a esas atrocidades que estaban cometiendo contra Dios, la respuesta de Dios era inminente, ahora los iba a destruir, ¿sí? Jeremías 19:8 dice, pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y después de pronunciar estas terribles palabras de juicio, Jeremías tuvo que quebrar la vasija delante de los ojos de los que lo acompañaban. ¿Quiénes lo acompañaban? Ahí me dice el versículo 1, ¿verdad? Me dice, lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Lleva gente importante para que vean lo que te voy a ordenar que hagas, ¿verdad? Y ya estando enfrente del pueblo y junto a estos hombres, esa vasija a la que el Señor lo había enviado a comprar a la casa del alfarero, él la quiebra delante de los ojos de todos ellos, ¿verdad? Y dice Jeremías 19:11, y les dirás, y así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Ya no había esperanza para Jerusalén. Ya no era esa vasija que ahí en el torno del alfarero se había deshecho por alguna razón o porque traía por ahí un objeto extraño en el barro y se pudo volver a hacer, se pudo volver a levantar para ser útil. No, ya no había esperanza para Israel. Entonces surge la pregunta clave. ¿Qué pudo ser restaurado de la vasija que se estropeó en manos del alfarero? ¿Por qué esa sí se pudo rehacer, pero no la otra, la que ya estaba en manos de Jeremías? ¿Por qué? Hay otra pregunta. ¿Por qué Dios puede restaurar unas vidas, pero otras no? ¿Que acaso no hay esperanza para siempre, para toda la eternidad? ¿Sabe qué? Leyendo el pasaje una y otra vez, esta es la respuesta. La respuesta está en las vasijas. Una estaba blanda
¿verdad? Y la otra ya estaba dura. Habemos personas blandas, abiertas, moldeables, ¿verdad? Pero también habemos otras que hemos endurecido nuestros corazones y hemos rehusado oír, escuchar. Y aquí Dios mismo lo explica, ¿verdad? Ahí en el versículo 15. Él dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice, he aquí yo traigo, dice, sobre esta ciudad y sobre todas sus villas el mal que hablé contra ella. Y aquí dice, ¿por qué? Porque han endurecido su cerviz para no escuchar mis palabras. ¡Qué tragedia! Ya habían tomado su decisión. Ya habían dicho y decidido no dejar el pecado. Y por ahí, si usted sigue leyendo en casita, se va a dar cuenta que ya no iban a escuchar tampoco al profeta de Dios. Estaban planeando en matarlo. De hecho, en el capítulo 20, habla del profeta, del sacerdote Pasur, dice, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová. Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y lo puso ahí toda la noche. Hasta el otro día fue y lo removió de ahí. Por las palabras que Jeremías estaba diciendo, que no eran palabras de él. Él solamente era el mensajero. Hasta el día de hoy Jeremías sigue siendo un mensajero, porque la palabra la tenemos aquí. Y es el mismo Dios, ese mismo Dios que envió a Jeremías 2 veces a la casa del alfarero, es el mismo Dios que nos está hablando a ti y a mí esta mañana, este año 2022. ¿Sí? Le acabo de decir que Israel había decidido no dejar su pecado. No querían escuchar la palabra de Dios a través de Jeremías, ¿verdad? Así que ellos iban a ser quebrantados como la vasija seca y dura que ya no puede ser restaurada. Usted se estará haciendo una pregunta, tal vez. Yo me la hice. Y es la siguiente. ¿Cuándo llega una persona a este estado de endurecimiento? Y la respuesta es que cuando Dios lo permita, cuando Dios lo diga. ¿Sí? ¿Recuerda a Faraón? Faraón en la palabra dice que el Señor endureció su corazón. Pero hay más evidencia de que el mismo Faraón endureció aún más su corazón para no dejar salir al pueblo de Israel. Es posible que el Señor lo permita, ¿verdad? Pero también es posible que el Señor detenga ese endurecimiento de corazón. Y hoy estamos estudiando algo, hoy estamos viendo algo que el Señor plasmó en su palabra. No lo plasmó como un detalle histórico del pueblo de Israel, lo plasmó para la eternidad, para que usted y yo tuviésemos acceso al carácter de Jehová. ¿Sí? Estas palabras de juicio irremediable fueron pronunciadas por el Señor mismo. ¿Sí? Es el único que sabe cómo está el estado de un corazón. Y ahora solo queda juicio para el pueblo que ha rechazado definitivamente a Dios. Piense usted de qué manera posiblemente usted está rechazando a Dios. Por ahí alguna vez se levantó sin ganas de nada y dijo, hoy no hago mi devocional. O me levanté tarde porque anoche vi demasiada televisión y pues el devocional lo hago mañana. Yo sé que fulanito o fulanita están enfermas, pero voy a orar por ellos en la tarde cuando regrese del trabajo, porque esa es mi prioridad, mi trabajo. Y muchas otras cosas más que estamos haciendo sin darnos cuenta que le estamos diciendo a Dios, Señor, hoy tú no eres el primer lugar en mi vida. Estoy cansado, estoy enfermo, no tengo ánimo. La pregunta fue, ¿cuándo llega una persona a ese estado de endurecimiento del corazón? Conteste usted mismo esta pregunta con lo que le acabo de decir. Y yo le hago otra pregunta. ¿Cuáles son las causas y las soluciones para un corazón endurecido?
No le dije el título del mensaje esta mañana, pero el mensaje se llama La vasija rota, el desarrollo de un corazón dócil. La vasija rota, el desarrollo de un corazón dócil. Y estamos viendo el capítulo 19 de Jeremías, varios versículos. Amén. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que causa y qué pueden solucionar ese corazón endurecido? Y creo que para entender mejor las causas y las soluciones de un corazón endurecido, es muy importante comprender el significado bíblico, significado amplio de la palabra corazón. ¿Sí? La Biblia considera que el corazón es el centro de la personalidad humana, que ahí se producen las cosas que normalmente atribuiríamos a la mente. Por ejemplo, algunas escrituras, ¿verdad? Nos dicen que, por ejemplo, ahí en Juan 14:1, que el dolor, los deseos, dice Mateo en 5:28, ¿verdad? El gozo, por ahí el entendimiento, por ahí los pensamientos y el razonamiento. Y lo más importante, la fe y el crecer son producto del corazón. Le repito lo que dice la palabra. ¿Sí? Juan 14:1 me dice que el dolor. Mateo 5:28 me dice que los deseos. Efesios 5:19 me dice que el gozo. Isaías 6:10 me dice que el entendimiento. ¿Sí? Génesis 6:5, Hebreos 4:12. Marcos 2:8 me dice que los pensamientos y el razonamiento. Y por ahí Hebreos 3:12, Romanos 10:10. Marcos 11:23 me dice que también la fe y el creer son producto del corazón. ¿Sí? Además, dice Jesús nos dice que el corazón es portador del bien y del mal, y que lo que sale de nuestra boca, bueno o malo, ¿sabe dónde comienza según Jesús? Ahí en Lucas 6:43. Comienza en el corazón. Y considerando esto, hermanos, amigo que nos escuchas esta mañana, es fácil ver cómo un corazón endurecido puede adormecer la capacidad de cualquier persona para percibir, para entender. Por ahí el corazón de cualquiera puede volverse duro o endurecerse, ¿verdad? Incluso el de los cristianos fieles, ¿sí? De hecho, estaba leyendo Marcos 8:17, ¿sí? A 19, por ahí acababa del Señor alimentar a 4,000 personas con solamente un par de pececillos y unos panes. Y aquí vemos a los propios discípulos de Jesús, ahí en Marcos 8, ¿verdad? Sufriendo este mal. Aquellos que habían estado y estaban en contacto con el Hijo del Dios viviente, aprendiendo de Él, viviendo con Él, ¿verdad? Y aquí tenemos a los discípulos preocupados por su escasa provisión de pan. Y era claro que cada uno de ellos había olvidado cómo Jesús acababa de alimentar con su poder a miles de personas con solo unos pocos panes. Y si usted ve el pasaje, ahí cuestionándoles sobre la dureza de sus corazones, Cristo, mi Señor Jesús, nos explica las características de esta condición espiritual, esa condición del corazón endurecido, porque dice, trae una incapacidad para poder ver, para poder entender, para poder oír, para poder recordar. El salmo que leímos al principio de David habla acerca de recordar las maravillas y bendiciones como razón suficiente para adorar y alabar a Dios con regocijo. Un corazón endurecido tiene la incapacidad de ver que es una bendición. Tiene la incapacidad de entender cuál es el corazón de Dios para el ser humano. Es completamente incapaz de oír y recordar. Recordar sobre todo las maravillas del Señor en nuestras vidas. Mi hijo estuvo enfermo esta semana, ¿verdad?
María nos acaba de decir que ya está mejor, gloria a Dios. Por ahí Pilar, que también se contagió, ya está mejor, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué olvidar eso? Olvidarlo significa que mi corazón está sordo, que mi corazón no recuerda, está incapacitado, ¿verdad? Eso es la dureza del corazón. Y sobre este último aspecto, muchas veces nos olvidamos de cómo Dios nos ha bendecido y de lo que ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Al igual que los discípulos en este caso, o los israelitas que vagaban por ahí por el desierto, ¿verdad? Cuando surge una nueva calamidad en nuestras vidas, nuestros corazones generalmente por ahí se llenan de miedo, ¿verdad? ¿Y por qué no de preocupación? ¿Sí? ¿Está usted contagiado del virus y por ahí ya se enteró que han muerto más de 800,000 personas solamente en este país? Usted puede llegar a pensar, bueno, yo no soy tan especial como para librarme de ese fin. Y hago a un lado todo lo que el Señor ha traído a mi vida. Por ahí mi corazón se olvida. Por ahí mi corazón está ciego a la palabra de Dios, ¿verdad? Miedo, preocupación, un corazón endurecido. El corazón dócil alaba a Dios. El corazón dócil recuerda sus maravillas. El corazón dócil entiende el carácter de Jehová, nuestro Dios. Y tristemente, hermanos, esto simplemente revela a Dios la poca fe que tenemos en su promesa para cuidar de nosotros. Mateo 6:23 me habla de ello. Filipenses 4:19 me lo recalca, ¿verdad? Él me quiere cuidar. Sí, como la gallina cuida sus polluelos. Y no solamente contra una enfermedad, para cualquier tipo de acechanza del enemigo. Necesitamos por ahí recordar no solo las muchas veces que Dios nos ha provisto de una manera bondadosa allí en nuestro tiempo de necesidad, sino también lo que nos ha dicho, ¿sí? Deuteronomio 31:6. Hebreos 13:5 me dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué me está impidiendo que yo entienda esas palabras? ¿Será acaso que una parte de mi corazón ya empezó por ahí a endurecerse? Yo lo dejo a usted que responda esa pregunta. Cuando se habla de un corazón endurecido, se tiene que hablar del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado hace que los corazones se endurezcan, especialmente el pecado continuo y sobre todo aquel no arrepentido, ¿sí? Y ahora bien, sabemos que dice Juan 1, primera de Juan 1:9, ¿verdad? Que si confesamos, ¿cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, es fiel, ¿qué dice? Y justo para perdonar nuestras faltas. Sin embargo, si no confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, estos tienen un efecto acumulativo, ¿verdad? Y por ahí nos van insensibilizando la conciencia. Y eso, ¿sabe qué va a dar por resultado? Va a dificultar que tengamos problemas en distinguir el bien del mal. Y ese corazón pecador endurecido equivale a, como decía por ahí 1 Timoteo 4, del 1 al 12, donde habla de conciencia cauterizada. ¿Sí? Pablo está hablando de una conciencia cauterizada. ¿Sabe lo que es cauterizar? Yo creo que sí, ¿verdad? Por ahí, todavía en algunas regiones de nuestro mundo donde no hay acceso a un médico, un doctor, un hospital, alguna herida se usa un instrumento caliente, ¿verdad? Para tratar de cerrar esa herida. Eso es cauterizar, ¿sí? Un corazón pecador y endurecido equivale a una conciencia cauterizada. Pero aquí la escritura aclara que si continuamos incansablemente en el pecado, va a llegar el momento en que Dios nos entregará a nuestra mente depravada, como dice también por ahí Romanos, ¿verdad?
Y por ahí nos va a dejar que nos salgamos con la nuestra. ¿Sí? Recuerda lo que hizo Jeremías, dice el pasaje, él levantó esa vasija y delante del pueblo la rompió para dar una enseñanza objetiva de lo que había en el corazón de Dios con respecto al pueblo de Israel. Habían endurecido su corazón. Habían decidido decirle sí a continuar en pecado. Y Pablo en Romanos 1, 18 al 24 escribe sobre la ira y el abandono de Dios a raíz del pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Porque él menciona ahí que hombres impíos y malvados que detienen la verdad, esas son las palabras de Pablo. Dice, son finalmente entregados por ahí a los deseos pecaminosos de sus corazones endurecidos. ¿Y por qué no también hablar del orgullo cuando estamos hablando de un corazón endurecido? Porque el orgullo también hará que nuestros corazones se hagan como piedra. ¿Sí? Abdías, uno de los profetas menores, ahí en el único capítulo que tiene, ¿verdad? Versículo 3 y 4, Abdías. Sí, él dice que la soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Ahí yo te derribaré. El orgullo. Porque además, allá hablando de Faraón, ¿verdad? La raíz de la dureza del corazón de ese hombre, de Faraón, era su orgullo y su arrogancia, ¿verdad? Incluso frente a las tremendas pruebas, ¿recuerda las plagas? La muerte del hijo de Faraón. Estaba ahí frente a esa prueba del poder de Dios, que ya se le había avisado, ¿verdad? Enfrente del testimonio de la poderosa mano de Jehová, el corazón endurecido del Faraón le hizo negar la soberanía del único y verdadero Dios. Y muchos por ahí a veces nos ponemos en esa posición de Faraón. Nuestro orgullo no nos permite reconocer que mi Señor sigue siendo soberano. ¿Sí? Mi Señor va a seguir trayendo su voluntad a todo el universo por la eternidad. Pero mi corazón a veces no quiere entender eso. La soberbia y el orgullo me impiden percibir que esa soberanía es patente en el creador del universo. ¿Se acuerda del rey Nabucodonosor? Cuando el corazón del rey Nabucodonosor dice la palabra se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, ¿qué pasó? Fue depuesto del trono de su reino y fue despojado de su gloria. ¿Y hasta cuándo? Hasta que reconoció, dice Daniel 5:20, ¿verdad? Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Por lo tanto, hermanos, cuando nos inclinamos a hacer las cosas a nuestra manera, pensando que podemos por ahí actuar por nuestra cuenta, sería muy sabio recordar lo que el rey Salomón nos enseñó por ahí en Proverbios 14, ¿verdad? Y también en el 16. Él mencionó lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Y usted conoce el resto, ¿verdad? Pero su fin es camino de muerte. Tal vez no te vayas a morir físicamente por seguir tus propios caminos, pero eternamente, ¿qué tal? Wow. Entonces, ¿cuál es el antídoto para este tipo de problemas del corazón? Ese endurecimiento, esa parte de tu corazón que no se deja, que no entiende, que no quiere. Escuche con atención. Lo primero y más importante es reconocer el efecto que esta enfermedad espiritual tiene en nosotros. ¿De qué enfermedad estoy hablando? Del endurecimiento del corazón. Aquí tenemos un pueblo que estaba al borde de la perdición porque no querían separarse de sus propios caminos.
Y con una simple vasija de la casa del alfarero, el Señor les estaba dando una tremenda lección. Jeremías procedió a quebrar esa vasija. Ya otra vasija se había dañado en el capítulo 18, pero en ese entonces estaba en el torno, en el círculo, en la mesa del alfarero, y las manos del alfarero estaban alrededor de ella. Él la pudo rehacer. Él finalmente la puso en un lugar propio para servir. Lo primero y más importante es reconocer el efecto que el endurecimiento del corazón trae a nuestra vida espiritual. Dios nos ayudará a ver la condición de nuestro corazón cuando se lo pidamos. ¿Y cómo se lo va a pedir usted? Recuerda el Salmo 139, ahí en el 23 y 24. El salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve por ahí si hay en mí camino de perversidad. Y termina diciendo, pero guíame al camino eterno. Y me llama la atención porque no dice guíame en el camino perfecto, no, dice guíame en el camino eterno. Porque eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que todo lo que hagamos tenga consecuencias eternas, no temporales, como se estiliza aquí en la tierra, ¿verdad? Todo es temporal. Todo pasa, dice la canción, ¿verdad? Y todo queda. ¿Qué te vas a llevar el día que el Señor te llame? Esa casa que con lágrimas, con sudor de tu frente, con esfuerzo la pudiste pagar. No. Otras vidas estarán cobijadas bajo este techo, la tuya ya no. Te vas a llevar ese auto lujoso que está ahí en tu cochera. No, no podemos. No podemos hacer eso. Consecuencias eternas. Busca el Señor en nuestras vidas. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No dice, para que todo aquel que en Él crea no pierda su casa, no pierda su auto, no pierda su cuenta de cheques. Es para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El arrepentimiento se manifiesta en una vida cambiada. Y quizá este año usted ahora hace un par de semanas decidió, este año voy a hacer ejercicio, este año voy a hacer lo otro, este año voy a cambiar. Pero para muchos, a mediados de febrero, esas ideas se van a empezar a desvanecer. A principios de marzo. Otros con más ahínco, por ahí van a sobrevivir a sus promesas de año nuevo, por ahí en abril o mayo. Pero ya para junio o julio aquello va a ser una leyenda, una fábula, una fantasía. El verdadero arrepentimiento es más que un simple y decidido sentimiento de firmeza. El arrepentimiento se manifiesta cuando cambiamos nuestra vida. Usted puede decir, ¿por qué voy a cambiar mi vida? Si el año pasado mi vida fue excelente. Nunca vamos a llegar a la estatura de aquel que entregó su vida por ti y por mí. Nuestra lucha debe ser constante y diaria. Me dice la palabra que no estoy peleando contra carne ni sangre. Estoy en contra de potestades, de las tinieblas. Por lo tanto, mi cambio, mi evolución tiene que ser constante. Dice por ahí el pasaje, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. ¿Ya estás ahí? Hermanos, después de arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros pecados, por ahí los corazones duros comienzan a sanarse. ¿Y sabe cuándo? Cuando estudiamos la palabra de Dios. Dice el Salmo, ¿cómo
¿O con qué limpiará el joven su camino? Y ahí mismo se da la respuesta, Salmo 119. Es muy largo ese salmo, pero si lo lee del 9 al 11 se dará cuenta de lo que estoy diciendo. Dice, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice, con todo mi corazón te he buscado. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La Biblia es nuestro manual de vida, ya que es inspirada por Dios, dice la palabra, es inspirada por Dios, según de Timoteo me lo dice, 3:16. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se acuerda del mensaje primero lo primero? Dice el pasaje, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. La palabra me instruye en justicia, según 2 de Timoteo 3:16. Si queremos vivir la vida en plenitud, tal y como Dios quiere, necesitamos estudiar y obedecer la palabra escrita que el Señor ha permitido que tengamos a nuestras manos en nuestra vida. Porque no solo nos va a mantener con un corazón suave y puro, sino que nos va a permitir ser bendecidos en todo lo que hagamos. Y es promesa. Josué 1:8, Santiago. ¿Recuerda cuando leímos Santiago? Dios bendiga el libro de Santiago. Santiago 1:25 me lo dice. Vamos a ser bendecidos en todo lo que hagamos después de estudiar y obedecer este legado de nuestro Señor. Hermano, los corazones también se pueden endurecer cuando por ahí sufrimos, ¿verdad? Si hay por ahí un percance o alguna decepción en nuestra vida, sufrimiento llega. Y ni tú ni yo somos inmunes a las pruebas que sobrevienen a todo ser humano en esta tierra. Sin embargo, al igual que el acero, ¿verdad? Se forja por ahí con el martillo y el fuego de ahí del herrero, ¿verdad? También nuestra fe, hermanos, puede fortalecerse con esos percances, con esas decepciones de la vida, con esas pruebas que nos vamos a encontrar o que ya nos hemos encontrado en los valles de sombra y de muerte. ¿Sí? Yo estuve en el punto hace un año, ahí en cama, de decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Tú sabes que en mi corazón hay muchos planes. Quiero hacer muchas cosas. Tengo muchas cosas pendientes. Dame otra oportunidad. Sí. Estaba decidido a que si había algo que el Señor quisiera que yo terminara, pues pedírselo y decirle, Padre, ayúdame aunque sea un año más, no sé. Realmente hasta el día de hoy no sé cuál es la respuesta de Dios a esta petición. Sí. Me gusta a mí cuando oro por algún amigo, por un hijo, por mi esposa, yo siempre que me acuerdo le pido al Señor, dale una larga vida. Lo hago muy seguido cuando oro por mi esposa. Todos queremos una larga vida, pero una larga vida de vagar con un corazón endurecido no va a glorificar al creador de la vida. ¿Sí? Los corazones también se pueden endurecer cuando hay percances, cuando hay decepciones en la vida, ¿verdad? Y no somos inmunes, ¿verdad? Tenemos que dejarnos por ahí forjar con martillo y con fuego, ¿verdad? Allí Romanos 5, del 3 al 5, Pablo alentó a los romanos, ¿verdad? Y les dijo, y no solo esto, ¿sí? Les menciona, sino que también nos gloriamos, dice que, en las tribulaciones. Y recuerda lo que dijo Pablo de las tribulaciones en Romanos. Él dijo, porque la tribulación produce paciencia. ¿Y qué dijo de la paciencia? Ah, la paciencia produce prueba. ¿Y qué dijo de la prueba? La prueba produce esperanza.
Y sabe qué, hermanos, como lo dijo Pablo, la esperanza no avergüenza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Palabras de Pablo. Por ahí leí que un pastor estaba dando un mensaje similar a este, ¿verdad? Y él dijo por ahí, cuando estaba enseñando acerca del alfarero, dijo, decidí seguir el ejemplo del profeta Jeremías, ¿verdad? Ese mandato que le dio Dios de ir a la casa del alfarero, ¿verdad? Y visité un taller de alfarería, ¿verdad? Allá en Jeremías 18, 1 al 6, vemos la historia, ¿verdad? De la petición de Dios para Jeremías. Ve a la casa del alfarero. Entonces ese pastor le dijo a su congregación, yo decidí ir a algún lugar donde se hacían vasijas, ¿verdad? Fui por ahí a una escuela de cerámica para observar una clase, me permitieron estar ahí. ¿Y sabe qué dijo este pastor a su congregación? Ahí aprendí que el alfarero tiene poder sobre el barro. Puede hacer con él lo que le parezca. Nosotros los seres humanos tenemos un libre albedrío limitado, ya que la voluntad de Dios es más grande. Por eso, hermanos, aunque intentemos resistir esa mano escultora de Dios, ¿verdad? Él sigue trabajando hacia su objetivo. Él no se va a detener, él no se va a poner a descansar. Y lo más importante aún, él no va a tirar ese barro y recoger barro nuevo, con agüita nueva, ¿verdad? Para hacer otra vasija. Él va a seguir trabajando contigo y conmigo. Aquí el gran alfarero me enseña en estos pasajes, ¿verdad? Que él se ha propuesto lograr un diseño particular en mí y en ti. Y él tiene un plan para que él sea el mismo que nos tome y nos dé forma. Gloria a Dios porque el alfarero trabaja la arcilla con paciencia. ¿Te has puesto a pensar qué tanta paciencia te ha tenido Dios? Recuerda esos momentos en los que le has dicho no al Señor momentáneamente. Recuerda aquella vez que aquella persona que te buscó para un consejo, tú simplemente viste el reloj y dijiste, bueno, después hablamos. Mi Señor me ha tenido mucha paciencia. ¿Sabe por qué? Mi Señor también sabe que la madurez espiritual no puede ser precipitada. Él forma nuestro carácter cristocéntrico lentamente. Él mismo lo dice en su palabra para que todo aquel que en él crea. Sí. Él quiere que tengamos el corazón de Cristo en nuestras vidas. Y no te preocupes. Tú conoces la historia de David, todo lo que hizo por ahí. Mas, sin embargo, la misma palabra me dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Eso me da esperanza. ¿Te la da a ti? Dios quiere formar ese carácter cristocéntrico lentamente, como lo hace el alfarero en nosotros, ¿verdad? Con una experiencia a la vez. No todo de golpe. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Esto significa que Él es perseverante. Ya que la arcilla humana, ¿verdad? A veces se sale por ahí del centro del torno, ¿verdad? Y por ahí pierde forma. ¿Sí? Y de la misma manera que solo se puede dar forma a la arcilla cuando ésta está centrada en el torno y las manos del Padre están ahí, nosotros debemos mantenernos dentro de la voluntad de Dios para crecer espiritualmente. Por ahí el alfarero maniobra para traer otra vez a su posición al creyente que se desliza. Y déjeme decirle que el creyente que se desliza es aquel que no es aquel que decidió ya no volver a la iglesia. Puede ser. Sí. El creyente que se desliza es aquel que en el momento oportuno
no le da importancia a las cosas del Señor. ¿Sí? Por ahí llegaste tarde a tu trabajo, tu jefe no se dio cuenta, y por ahí cuando te toca llenar tu tarjeta le pones que llegaste a la hora. Pero ¿por qué él no se dio cuenta? ¿Sí? Pero acá con los hermanos tú dices, aleluya, obra, alabanza al Señor. Es un creyente que se desliza el que hace esas cosas. ¿Estoy hablando de perfección? No, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de carácter. Y al hablar de carácter, tengo que hablar del carácter de mi Señor Jesús, porque la palabra me pide que lo imite. Cualquier cosa que te separe de la voluntad de Dios en tu vida es deslizarte como creyente. La buena noticia, hermanos, es que Él nunca desecha sus vasos, sino que trabaja incansablemente para hacerlos perfectos. Llegará el día en que estemos cara a cara con nuestro Señor. Ahí podrás decir, soy un vaso perfecto. Mientras tanto, permanezcamos en el centro del torno, asegurándonos que las manos del Maestro estén a nuestro alrededor. Nuestro Dios es un alfarero personal. Sus creaciones por ahí reflejan su personalidad y su carácter. Y por ahí su espíritu se derrama en cada vaso humano, en cada uno de nosotros. Porque Él quiere ser parte de nuestra vida. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es una obra de infinita belleza, verdadera belleza. El Señor nos llama santos en su palabra. Pero Él quiere que seamos un santo dedicado totalmente a Él. El tema de hoy, la vasija rota, el desarrollo de un corazón dócil, ¿verdad? Si tiene tiempo en casita, lea por ahí Ezequiel capítulo 36, del 25 al 28, ¿verdad? El Señor quiere darnos un corazón de carne para que seamos obedientes, sensibles a Él. Un corazón dócil que es tocado por el dedo de Dios, ¿cede a la presión? ¿Cede a la tentación? No. Lucha contra la tentación, ¿verdad? Pero ese corazón que ha sido tocado por Dios asume la forma que el Padre desea. ¿Sí? Al igual que un trozo de arcilla se moldea a la forma que el alfarero determine. Mi oración, hermano, esta mañana para usted, para mí también, ¿verdad? Es que seamos parte de la ayuda en ese proceso. Y para ayudar en este proceso, Dios ha enviado al Espíritu Santo a morar en cada creyente, principalmente para despertar su sensibilidad al carácter y al corazón de Dios. El ceder a los impulsos del Espíritu Santo con pronta obediencia, hermanos, permite que el corazón se vuelva cada vez más tierno y más receptivo a su dirección. Ese endurecimiento del corazón que debió haber sucedido en ese pueblo al que se le estaba mostrando cómo se iba a romper o cómo se rompía una vasija, necesitaba volverse más tierno. Necesitaban salir de su dureza. Necesitaban ser más receptivos a sus palabras, a su dirección. Esta mañana el Señor puede impartir mayor comprensión de su palabra a tu corazón dócil y al mío. Pero solamente si hemos aceptado y obedecido fielmente las enseñanzas anteriores. Sí. Cualquier resistencia a Dios dará como resultado el endurecimiento. Cualquiera, la más mínima. Aún esas mentiritas que les llamamos rosas, de color de rosa, que no existen. Mentira es mentira. ¿Sí? Nos va a dar como resultado endurecimiento. Y al haber endurecimiento en mi corazón, como le dijimos anteriormente, no va a haber entendimiento de la palabra,
no vamos a poder escuchar, inclusive no vamos a poder recordar sus maravillas. Pero para quienes están acostumbrados a buscar intimidad con Cristo, ¿verdad? Que ese es el resultado de la sumisión a Él, se apresurarán a enfrentar su pecado, ¿verdad? Y a actuar en obediencia al Señor. Hermano, esta mañana yo te pido que en tu próxima comunión con el Señor, en tu próxima oración, le pidas que te dé un corazón sumiso. Porque un corazón sumiso se mantiene estrechamente conectado con la iglesia del Señor, con lo que está aconteciendo con los hermanos, con lo que está aconteciendo con el avance de la obra del Evangelio. ¿Sí? El propósito es buscar edificar esa unión en el pueblo del Señor. Porque lo nuestro es una peregrinación de fe hacia la eternidad. Y estas personas, ¿verdad? Que desean un corazón sumiso y que lo logran tener gracias a Dios, son personas que no solamente van a ser receptivas a lo que Dios quiere decirles, pero también dóciles, pues estarán dispuestas a escuchar y se inclinarán a ser corregidas por la palabra o por los demás que el Señor envíe. Amén. Esta semana, hermano, mi oración también es de que cuando usted lea su Biblia y ore, deje que su corazón sea dócil, suave, no endurecido ante las palabras de Dios. Cuando Él toque cada área endurecida de su vida, por favor escuche sus instrucciones y sobre todo confíe en el poder del Espíritu para ayudarle a ceder y a obedecer. Permita que Él le convierta en un vaso útil y hermoso. Cierre sus ojos, por favor. Amado Señor, a ti la honra, a ti la gloria, Padre. Gracias, Señor, porque como te preocupaste con Jeremías de mostrarle lo que había en tu corazón de una manera tan objetiva, de una manera tan fácil de entender como era observar el trabajo de un alfarero y como era el ver una vasija romperse. Te ocupas de nosotros, Señor. Tu palabra sigue viva, tu palabra no vuelve vacía, tu palabra está en nuestras manos, Señor. Pero no sabemos hasta cuándo. Señor, tu palabra también me dice que si yo no hablo, las piedras van a adquirir esa habilidad en mi lugar. Eso sería vergonzoso, Padre. No lo permitas. Pero para yo meterme, inundarme, sumergirme en tu palabra, Señor, necesito tomar esa decisión firme como parte de mis decisiones de año nuevo, Señor. De empaparme de tu palabra, obedecerla, seguirla, escucharla, para que mi corazón no se endurezca y pueda dar fruto. Para que si, Señor, perdí forma en el proceso, continúe yo en medio de tus manos para ser moldeado una vez más, para ser ese vaso útil que tú pretendes en mi vida. Gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta persona que está viendo este video en este momento, Señor. Que tu Santo Espíritu vivifique esa flama en su corazón. Y que si nunca ha escuchado de ti, el día de hoy él pueda decidir, hey, por ahí hay un creador que quiere que viva con él por la eternidad. ¿Cuál es el proceso? Arrepentirme de mis pecados, reconocer que soy pecador y pedirle a Dios que entre en mi vida. Gracias, Señor, por esa oportunidad tremenda. Gracias, Señor, porque tu obra continúa y no se detendrá hasta ver a tu Hijo en gloria.
Padre, te sigo pidiendo por los hermanos que están en enfermedad o pasando por ella o terminando, Padre, para que tú los levantes completamente y les restaures. Pero, Señor, que su corazón sea sensible, suave a tu voz. Gracias, Padre amado, por cada familia que el día de hoy está representada con cada hermano aquí presente. Bendícelo, Señor. Dice tu palabra que aunque andemos por valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Esperanza tremenda, Señor. Tú vas por delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya a tu nombre, Señor. Te damos la honra y la gloria y agradecimiento, Padre, por este tiempo. Bendice la semana de mis hermanos. Bendice el trabajo, el fruto del trabajo de sus manos, Señor. Y prospera cada hogar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.